Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El increíble futuro de ChatGPT 4 y lo que será realmente el destino de la humanidad. Bueno, ahora mismo todo Internet está revolucionado con lo que sería pues hablar con inteligencias artificiales que vaya pues están empezando a bueno pues a hablar con nosotros y a darnos respuestas que son más que sorprendentes porque se está descubriendo que inteligencias artificiales con lo que serían aplicaciones están empezando a hablar entre ellas sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Em, Eso era previsible sin ninguna duda. Y es que desde la década de 1990, investigadores de ciencias sociales y naturales de todo el planeta pues han empleado simulaciones de computadora para intentar responder preguntas al respecto de pues lo que es bueno pues nuestro presente, ¿no? ¿Cuáles son las causas de las guerras actuales y pasadas? ¿Qué probabilidades hay de que haya guerras en cierto sitio en un en un intervalo de tiempo en particular? ¿Qué sistemas políticos son los más estables? La economía, por supuesto, la bolsa, o por ejemplo, de qué manera va a afectar el cambio climático en la migración global en el futuro. Bien, la calidad de estas simulaciones pues ha ido aumentando. Sí, es verdad, ha ido, se ha visto que está limitada por la capacidad de nuestros ordenadores, pero claro, cuando empiece a mezclarse, vamos a decirlo así, la inteligencia artificial con los ordenadores cuánticos, como por ejemplo los que ya se están construyendo en China, las respuestas y por supuesto sus reacciones al respecto del ser humano serán más que diferentes. Eh, con el contexto en el que estamos ahora mismo interaccionando con ellas. Y de hecho, bueno, este chat GPT-4 no es ni más ni menos que la primera piedra de lo que se está viendo que es un crecimiento absolutamente exponencial. Y claro, llega aquí una pregunta que es tremenda. ¿Sería posible que en el futuro, si no nos destruimos antes entre nosotros, pues consiguiésemos hacer una o miles de millones de trillones de simulaciones de la Tierra solamente para saber un dato en particular? ¿Ha ocurrido ya? ¿Estamos nosotros, de hecho, en una de ellas? Sería interesante, pues por ejemplo, saber qué llevó al ser humano a la Segunda Guerra Mundial, a lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y es posible que el humano del futuro, pues, haga una, vamos a llamarlo así, máquina del saber para, pues, conocer, pues, qué ocurrió poniendo a humanos que no supieran que son videojuegos en esas simulaciones. De lo que estoy hablando es de lo siguiente. ¿Qué pasaría si un día pues las computadoras se volvieran tan potentísimas y estas simulaciones de inteligencia artificial tan sofisticadas que ocurriese que una persona pues se diese cuenta de que no es real, de que es simulada y que, vaya, pues estuviese
siendo ni más ni menos que un código dentro de una computadora, de un ordenador, y se diese cuenta de que no está realmente vivo. Y si esto ya ha sucedido, y si de hecho nos está pasando a nosotros, pues os cuento, porque resulta que en el año 2003 el filósofo Nick Bostrom revolucionó la ciencia y la filosofía al respecto del planteamiento de un ingenioso razonamiento de que sí que es posible que estemos viviendo en una simulación, exponiendo, de hecho, diferentes estudios de la Universidad de Harvard, llegándolo a decir que, bueno, pues estábamos en un 50% de posibilidades de que esto sí estuviese ocurriendo y que nunca jamás pudiésemos llegar a saberlo, ¿no? De que sí, que pudiésemos estar en una simulación, en una matrix inmensa, en un gigantesco ordenador creado por nosotros en el futuro. ¿Para qué? Para saber algo en particular. Ya lo estamos haciendo con pequeños ratoncillos de laboratorio. Nada más que estamos hablando de algo a nivel, pues, de ordenadores. Algo a nivel que tendría su propia química dentro de los ordenadores, sus propias leyes físicas dentro de este programa inmenso de ordenador. Bien, Nick Bostrom sostenía en el año 2003 que si nosotros algún día realizásemos muchísimas simulaciones sofisticadas con respecto a las anteriores, esto ya está pasando poco a poco. Hemos pasado del chat GPT-3 al GPT-4 en nada de tiempo. Bien, pues si esto pasase en el futuro, entonces hay motivos para creer que es más que posible que en este momento sí estemos viviendo en una simulación de los humanos del futuro. Habrían construido poco menos que una máquina del saber. Simulaciones y simulaciones para saber datos en particular que para ellos serían absolutamente necesarios. ¿Por qué? Pues os lo explico. Su razonamiento fue que si en algún momento del futuro el ser humano, nuestros científicos, desarrollan lo que serían tecnologías de simulación sin importar cuánto tiempo les llevara, y si les interesara crear simulaciones de sus hombres antiguos, las civilizaciones antiguas, para saber cómo éramos en el pasado, pues por ejemplo, pues cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial, a lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, para saber nuestra psicología o un gen en particular que ellos necesitasen estudiar y que ellos no pudiesen hacerlo porque estuviese completamente, pues, destruido, pero en lo que sería el pasado de la humanidad si estuviese operativo, pues sí que sería posible que se hiciesen simulaciones y que ni siquiera nosotros estuviésemos en una de ellas. Y claro, ¿para eso qué se necesita? Pues claro, por supuesto, un conocimiento de lo que está pasando. Y para eso es completamente necesario, pues, un concepto que sería un espía. Si en el futuro tratásemos de crear simulaciones del pasado del hombre para saber cómo fuimos, pues se podría dar la situación de que estuviésemos en un colosal videojuego. Estamos hablando de un GTA inmenso, en un Call of Duty gigantesco.
absolutamente perfecto. Y de hecho, podríamos convivir incluso con seres humanos simulados. Habría tres tipos de seres en ese colosal videojuego, en esa colosal recreación. Uno, seres irreales, irrelevantes, como podríamos decir, como si fuesen meros extras de una película. Número 2, los que nos estudiarían, los que estarían pues prácticamente siendo espías dentro de el terreno, y ya luego ya los necesarios, personas, los protagonistas, los que ni siquiera saben que están en una gigantesca Matrix, pero que seríamos los protagonistas de todo el estudio. Bien, por supuesto, se necesitan dominar conceptos como viajes del espacio y del tiempo, que pues aún hoy pues nos son desconocidos, pero el fenómeno ovni bien que nos ha demostrado que sí que se pueden realizar cualquier tipo de viajes de este tipo al estar aquí y al haber tantísimos casos, si es que no son también parte de lo que serían espías de esas recreaciones. Es fascinante porque, claro, esto no se crea así porque sí de la noche a la mañana, ¿no? Uno no crea una bola mágica con un universo gigantesco dentro, ¿no? Pero si lo hubiesen conseguido con una informática imposible de concebir por nosotros, pues claro, pues estaríamos con la posibilidad en el futuro de crear universos y universos y universos propios en donde nosotros nos creeríamos que vivimos en un presente único, pero que no sería así, y estaríamos conviviendo con avatares de seres humanos que estarían aquí para estudiarnos, los que llamaba anteriormente espías. ¿Y por qué? Lo exponía anteriormente, una necesidad quizá filosófica para saber por qué hicimos lo que hicimos, y genética para sacar algo de lo que son nuestra adenina, citosina, guanina y uracilo, de nuestra genética, de nuestro ADN. Según el concepto de Nick Bostrom, la ufología, claro, pues se abre aún más con este camino. Podrían ser pues directamente estudiadores de la humanidad, y de ahí vendrían por supuesto las abducciones. Directamente a ese quiero estudiar y por eso me lo llevo. Entra perfectamente dentro de este concepto, ¿no? Pero es interesantísimo porque estaríamos hablando de que realmente esos extraterrestres pues serían creaciones de nosotros en el futuro. Y sería fascinante porque, porque tienen que estar creando universos. Sería posible porque es la genética la primera que es perjudicada ante una posible guerra nuclear en lo que sería el cuerpo humano. Y claro, también es posible que haya interacciones con el Sol que hayan podido pues directamente romper parte de nuestros cuerpos. Necesitarían algo más de su pasado. ¿Y cómo lo podrían hacer? Estudiando lo que fuimos, estudiando cómo fuimos, recreándonos. Así es.
hacer simulaciones y simulaciones sería necesario para saber más y más y más. Y nosotros estaríamos en una. Pero, ¿qué pasaría? Aquí entra lo fuerte del tema. Si descubriésemos a esos avatares, a esas simulaciones de nosotros mismos viviendo entre nosotros, ¿cuántos son? ¿Y cuál es el equilibrio perfecto y exacto que sería el lógico para que nosotros no sospechásemos y esos seres siguiesen cogiendo y cogiendo y cogiendo información de lo que sería la simulación de este su pasado y este nuestro presente? Solamente lo sabrían los humanos del futuro, conociendo la respuesta, preguntándosela a quién. Pues desde luego a Matusalén, sabiendo con lo que sabría, no. Se lo preguntarían a una inteligencia artificial que manejase unos datos de computación absolutamente imposibles de concebir incluso para ellos. Hablarían con un chat GPT 4.000 trillones. No GPT-4 como el que tenemos a día de hoy, y que nos sorprende ya a día de hoy. Lo tremendo y fascinante y terrorífico, como queráis verlo, todo esto, es que incluso pensando que nosotros somos completamente, absolutamente reales, viviendo con simulaciones de gente real, pues nadie, esto es, como decía, tremendo, nadie podría asegurarnos que nosotros mismos no seamos un avatar también conectado a un ser humano real del futuro, avanzado genéticamente, y que podría estar, pues, directamente controlando nuestros movimientos. Pero ese ser humano del futuro, avanzado genéticamente, podría estar tanto aquí, en esta simulación, como en muchísimas más. Y sería lo lógico y lo responsable hacerlo, de hecho, porque no nos verían ellos como seres humanos reales, como ellos del futuro, sino simplemente como, pues, personajes de videojuegos, como avatares. Bajo esta premisa, podría haber trillones de personas como vosotros en 100.000 trillones de universos falsos o granjas humanas y recreadas en base a una verdadera, a un mundo verdadero. Nosotros tendríamos siempre la misma personalidad en un principio, porque, bueno, pues somos como somos. Pero eso sí, siempre estaríamos conectados todos en servidores informáticos del futuro. Lo único que pasaría es que, bueno, pues en este universo pues sí que nos habríamos dado cuenta de que, vaya, pues vivimos con personajes de videojuegos que parecen personas, y sí, habríamos visto que el fenómeno ovni podrían ser ellos realizando experimentos de forma directa. Y es lógico, no sabemos cómo empezó todo. Ni sabemos tampoco qué hay más allá del límite del cosmos. La física dice que ese límite, pues, del universo, pues más allá, es todo frío y oscuro, ni más ni menos que el apagado de un programa. Como estamos viendo, tiene una coherencia la teoría de Nick Bostrom. Lo único que ocurre es que a nivel paranormal la cosa cambia. Porque hay personas que sí se dan cuenta del futuro, de un destino escrito, de este videojuego, de que vivimos, de que sí que es posible que podamos vivir en una simulación.
tienen déjà vus o déjà vis, no sé cómo se dice exactamente. Tienen sueños premonitorios, tienen sensaciones de que son capaces de ver universos paralelos y elegir. Es lo mismo que harían lo que llamé anteriormente los espías. Son más conscientes de la realidad. Y claro, ellos estarían dándose cuenta de lo mismo que se enteró y que empezó a pensar el señor Platón en Grecia, lo único que hace 2000 años. Bueno, Nick Bostrom hoy lo está haciendo siguiendo su legado filosófico. Sin ninguna duda creo que la física debe dar paso a entender que la materia y la energía que nos rodea ha podido ser transformada muy bien, siguiendo unas leyes físicas muy bien, pero esas leyes físicas ¿de dónde vienen? Es posible que no sean naturales, sino artificiales, y es posible que hayan venido de una matrix, de una simulación que nosotros mismos hayamos podido construir básicamente con una explicación para sobrevivir. Es increíble porque nos verían pues como pequeños bichitos de una probeta de laboratorio, ¿no? O como una cruel granja humana, porque en estas simulaciones habría dolor. Sí, habría risa. Eso es estupendo, ¿no? Si está hecho a imagen y semejanza de lo que serían, pues, su presente, el presente real, bueno, pues sí, lo habrían hecho perfecto y sí, habría amor, risa y dolor y espanto. Lo habrían hecho a un libre albedrío. Eso sí, siempre estudiando todo. Y eso sí, habiendo un ápice, sin ninguna duda, de autenticidad, aunque estuviésemos en una simulación. ¿Por qué? Porque aparece en la ecuación algo que se llama amor. Y si el amor existe, puedo decir que está por encima de cualquier intencionalidad o experimento o prueba futura que podamos hacer nosotros en cualquier situación. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma profundo que desde luego pues tenía muchísimas ganas de hacer con respecto a este chat GPT-4. Yo hablo con él y vaya, lo he visto con el concepto de la simulación y necesitaba hablar de esto porque sí es posible que estemos viviendo en algo que no sea real. Lo que sí que sé es que los sentimientos sí son reales. Y eso, desde luego, pues se lleva por delante cualquier tipo de falsedad que se pueda dar en una simulación. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.